¿Qué tal? Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir a esta nueva sesión de la Academia Mexicana de Geriatría, capítulo de Nuevo León. Tengo el gusto de presentar a un gran médico, un gran amigo, que es el doctor Eduardo Pérez Alba. Él es egresado aquí del pregrado del TEC, hizo también especialidad de medicina interna en TEC Salud e hizo la subespecialidad en infectología en el Hospital Universitario. Actualmente es profesor del Servicio de Infectología del Hospital Universitario y pues bueno, he tenido el gusto de trabajar con él durante mis años de residente y pues también tuve el gusto de tenerlo como pues coordinador de mi tesis de geriatría. Entonces es un gusto, te agradezco mucho por apoyarnos en esto, que es un tema muy importante y por la época que estamos por iniciar. Entonces pues bueno, espero que lo disfruten y pues estamos contigo. Gracias. Pues por favor, si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entre más me interrumpan, menos aburrido se vuelve esto. Voy a tratar de que sea de mucho provecho para todos. Estos van a ser los objetivos que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, lo primero es hablar sobre la efectividad de la vacunación. Y es que a pesar de que uno pensaría que es un tanto difícil objetar los grandes logros de la vacunación a nivel mundial, pues todavía tenemos algunos detractores, particularmente sobre ciertas vacunas y sobre ciertos mecanismos específicos de vacunación, pero particularmente en la población geriátrica hemos visto una gran ventaja de vacunar a nuestros pacientes. En esta imagen podemos ver el impacto que ha tenido la vacunación neumocócica en los Estados Unidos sobre la prevención de enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae, y la verdad es que es fantástico el efecto. Tal ha sido el efecto que ha tenido la vacunación en Estados Unidos que ya llegan ellos al punto donde discuten verdaderamente el número de boosters que deben de tener los pacientes y deben de estarse revacunando, porque precisamente han tenido un impacto poblacional impresionante. Entonces, ¿por qué es importante vacunar a nuestros adultos mayores? ¿No? Las causas de muerte alrededor del mundo, por supuesto, la enfermedad isquémica coronaria sigue siendo una de las principales causas de muerte alrededor del mundo, EBCs, EPOC, pero viene por ahí en esta revisión de hace 10 años las infecciones de tracto respiratorio inferior como cuarta causa de mortalidad. Obviamente, si avanzamos 10 años en esta misma diapositiva, pues sabemos que desafortunadamente asociado a la pandemia, este ya no es el lugar que ocupan las infecciones de vías respiratorias bajas, han ido subiendo rápidamente. No solamente eso, pero algunas infecciones prevenibles por vacunación, como en este caso aquí vemos influenza, como vemos también enfermedad neumocócica invasiva en amarillo y zóster, pues desafortunadamente tienen un efecto muy importante sobre pérdida en cuanto a la función económica de nuestras poblaciones, siendo la población más afectada nuestra población de adultos mayores. Y no voy a tocar mucho COVID en adulto mayor, y la principal razón por la que no lo voy a hacer es porque no hay muchísima información en cuanto a eficacia de vacunación de COVID en el adulto mayor. Hay un trabajo de Brasil y pues nada más, esencialmente no hay muchísima información. Hay ahí un nicho importante para aquellos de ustedes que gusten de la investigación sobre eficacia de vacunación. Pero bueno, junto con el ensayo que les platicaba de Brasil, son los únicos dos que han dedicado su tiempo a hacer investigación sobre vacunación de COVID en el adulto mayor. Entonces, nada más es para ponerlo como ejemplo del impacto tan importante sobre casos de la COVID-19, visitas a unidades de emergencia por COVID-19 y hospitalizaciones por COVID-19, y cómo se hace esta investigación tan rica que ni siquiera se necesita
de análisis estadísticos, ¿no? Uno voltea y ve las curvas y están tan abiertas que uno ni siquiera tiene que preguntar si tiene una P significativa, porque claramente, a simple vista, podemos determinar que el impacto de la vacunación, aún en nuestro grupo de adultos mayores, en cuanto a eficacia de la COVID-19, es fantástica. Para dar la manera de introducción un poco, la eficacia de la vacunación por edad es diferente. Los adultos mayores, por diferentes razones que vamos a estar discutiendo a lo largo de la plática, tienen menos eficacia en nuestras vacunas, y en este estudio vemos que los pacientes vacunados por influenza, en esta revisión sistemática, si hablamos de niños y adultos de 21 años, la eficacia de la vacunación puede ser de hasta el 83%, algunos de estos estudios hasta el 91%, pero conforme vamos avanzando en la edad, vemos que la vacunación va perdiendo eficacia, y si avanzamos hasta los adultos mayores, pues todavía es mayor el impacto. ¿Qué factores modifican la eficacia? Por supuesto, la inmunosenescencia, de la que vamos a hablar más adelante, pero nuestros adultos mayores no solamente sufren por los factores intrínsecos a la edad, sino también por los factores extrínsecos, donde vivimos en comunidades donde las cartillas de vacunación de los niños están en un 86% completas. De acuerdo con este estudio, en México incluso al año de vida mucho más alto que ese 86%, pero en los adultos mayores tan bajo como 37%. Entonces, una de las principales razones en el mundo por las que las vacunas no funcionan en el adulto mayor es porque el adulto mayor no es vacunado. Y es nuestro trabajo conocer sobre la vacunación de manera que podamos promoverlo. La vacunación en el adulto mayor es un ganar-ganar. Nos ayuda a los infectólogos, a los internistas, a los geriatras, como parte de nuestra práctica, pero aparte el impacto sobre nuestros pacientes es impresionante. Entonces debería formar parte de pues nuestra práctica diaria, la vacunación del adulto mayor, de todas estas especialidades y más, también obviamente medicina familiar, medicina general. ¿Qué factores van a estar modificando la eficacia contra las infecciones en nuestros adultos mayores? Pues bueno, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, los adultos mayores tienen una evolución del timo y el compartimento de células naive o de células que no se han educado todavía para ser específicas para combatir a una infección va disminuyendo conforme vamos avanzando en la vida. Es decir, tenemos menos células vírgenes disponibles para crear anticuerpos específicos contra alguna infección. Y no solo eso, vamos teniendo una acumulación de patógenos conforme va avanzando la vida. Es decir, ya no sabemos defender contra tantas cosas que hemos visto a lo largo de la vida, que pues queda poquito espacio para aprender a defendernos contra otras nuevas patógenos. Entonces, la inmunosenescencia no implica nada más la disminución anatómica en el tamaño del timo y en el tamaño de médula ósea funcional, sino que también implica esta disminución en las células T y B naive o vírgenes, en los mecanismos de quimiotaxis y de fagocitosis y en la producción de anticuerpos. Todo esto lleva a que vayamos teniendo en la edad adulta o en el adulto mayor un mayor número de citocinas, una mayor inflamación que no necesariamente es funcional en el combate contra estos patógenos, que puede terminar siendo una inflamación excesiva y deletérea, un mayor número de células mieloides que no necesariamente nos ayudan a combatir infecciones y células de memoria disfuncionales. Entonces, todo esto sumado a que nuestros pacientes tienen alteraciones en la nutrición, en el ambiente, en el estrés, tienen menos actividad física, tienen más enfermedades, tienen más medicamentos, pues lo convierte en la tormenta perfecta del paciente que fácilmente se puede infectar. Deberíamos entonces estar muy enfocados a que aquellas enfermedades que son prevenibles por vacunación
pues sean atendidas, que sean prevenidas con estas vacunas. ¿Cuáles son algunas acciones concretas en vacunación, no solamente dirigidas hacia el adulto mayor, pero que de manera indirecta van a beneficiar al adulto mayor? Pues bueno, se están desarrollando cada vez nuevas tecnologías de vacunas. La pandemia de la COVID-19 forzó un poco a que las vacunas basadas en RNA fueran empujadas hacia el mercado sin necesidad de pasar procesos tan rigurosos como solían hacerse en el periodo prepandémico, y es entonces que vamos a empezar a ver el uso de esta tecnología para muchas otras enfermedades diversas y potencialmente vacunas más seguras y más efectivas. ¿Qué más estamos haciendo? Pues vivimos en un mundo donde cada vez se hace más investigación sobre inflammaging, donde cada vez tenemos mejores adjuvantes menos criticados por la comunidad anti-vaxxer, que al final no debería ser un factor que pese tanto, ¿no? Porque siempre que tratamos de sacarle la vuelta a uno de los comentarios negativos de la comunidad anti-vaxxer con una alternativa, pues terminan encontrando una razón diferente para no estar de acuerdo con ese tipo específico de vacuna. Entonces no pareciera ser una lucha racional o verdaderamente basada en ciencia. Pero lo que sí es que hay grandes esfuerzos por crear una siguiente generación de vacunas para el adulto mayor. Además de esto, tenemos en nuestras poblaciones de adultos mayores subgrupos vulnerables como obesos, pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad neurológica, diabetes e inmunosupresión, que pues todas estas están asociadas a un mayor riesgo de influenza, de neumonía o de hepatitis. ¿Cuáles serían los objetivos de la vacunación del adulto mayor? Prevención de morbimortalidad, reducir el uso de antibióticos, que es fundamental. Si nuestros pacientes adultos mayores se enferman menos, pues entonces vamos a darles menos antibióticos, si hablamos específicamente de enfermedades infecciosas, y por lo tanto vamos a prevenir alteraciones en la microbiota que eventualmente tienen un efecto deleterio en inflammaging, ¿no? Si es que vamos reduciendo su variabilidad y el número de bacterias buenas, entre comillas, de la microbiota. Ahorramos costos y reducimos la aparición de neoplasias, que es importante recordar que algunas de las enfermedades prevenibles por vacunación pueden eventualmente terminar generando neoplasias, siendo el mejor ejemplo vacunación contra la hepatitis B. Es muy común que el médico general, como está muy acostumbrado a que ve una población de niños y adolescentes y adultos jóvenes que están totalmente vacunados contra hepatitis B desde la infancia, no piensa que probablemente o potencialmente los adultos mayores que atienden no tuvieron realmente el mismo tipo de acceso a vacunación como sus poblaciones más jóvenes. Asume que como casi universalmente sus poblaciones jóvenes están vacunadas contra cierto tipo de enfermedades, también así sus adultos mayores, y desafortunadamente no es así. Estas son las vacunas con mayor potencial benéfico para los adultos mayores. Nos vamos a estar enfocando en algunas de ellas en esta noche, pudiéramos pasar semanas hablando de vacunación. Afortunadamente es un tema muy rico, pero para cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar a los temas más importantes. ¿De dónde vienen las recomendaciones predominantes sobre la vacunación hacia el adulto mayor? Pues de los casos y de las muertes asociadas a este tipo de enfermedades. Si vemos, solo por poner un ejemplo, la carga de enfermedad derivada por Haemophilus influenzae tipo B, pues es muy pequeña en este estudio australiano. Pero si lo comparamos con neumococo, influenza, zoster, VPH, pues vemos que son enfermedades que son mucho más impactantes en las poblaciones. Son aquellas vacunas en las que debemos ser sumamente experimentados o sumamente familiarizados. Entonces vamos a empezar a hablar de influenza
en el adulto mayor. Influenza representa el 65% de la carga económica anual de estas enfermedades prevenibles por vacunación en Estados Unidos, y la vacunación contra influenza no solamente previene influenza, previene las sobreinfecciones bacterianas, el sobreuso de antibióticos y particularmente disminuye de manera importante la aparición de eventos cardiovasculares que pueden terminar con la vida o con la función de nuestros pacientes adultos mayores. Entonces es aquí donde entra la prevención secundaria a través de la vacunación. Vacuna de influenza es esta vacuna que cuando empezó la pandemia teníamos estas vacunas de COVID de Pfizer y teníamos vacunas de Johnson & Johnson, y luego la población decía, no, yo no me quiero vacunar con Johnson & Johnson, yo quiero Pfizer porque Johnson & Johnson protege 91% y Pfizer protege 96-98%. Y luego los infectólogos nos volteábamos a ver entre nosotros y decíamos que jamás se enteren de la eficacia de vacuna de influenza. No, porque los años buenos de influenza en el adulto inmunocompetente joven pues tienen eficacia del 65%. Los años malos le pegan al 40% a duras penas. Entonces, la fortaleza de vacuna de influenza predomina en la cantidad de personas vacunadas contra influenza. Es por eso que esta vacuna depende muchísimo de la promoción que nosotros le demos. Entre más personas vacunemos contra influenza, mejor protegidos vamos a estar. Si vacunamos un porcentaje muy pequeño de la población, como ha sucedido en este último par de años en nuestra población, pues entonces la eficacia de la vacuna disminuye de manera muy importante. Esta mañana estábamos en una reunión analizando el número de casos de influenza que ha habido este año en comparación a los reportes de influenza de los últimos 5 años reportados en la página de SINAVE. Y entonces, ahorita para este punto, para la semana epidemiológica 39, tenemos la misma cantidad de casos reportados de influenza que si sumamos todos los 5 años anteriores. Tenemos un montón de influenza. Y nosotros cada año analizamos los picos de influenza, que tanta influenza hay. Y los últimos 2 años no hay picos que analizar, no hay nada, está plano, porque usamos cubrebocas, porque nos encerramos, porque nos lavamos mucho las manos y porque obviamente llegó un virus nuevo a ocupar un nicho epidemiológico importante. El tema es que 2 años de pobre vacunación de influenza y 2 años de no influenza nos han llevado a tener una población a la que ya se le olvidó cómo defenderse contra influenza. Entonces, este año potencialmente va a ser un año feo en cuestión de influenza. Influenza, obviamente tenemos este shift, este drift antigénico anual que hace que las vacunas se vayan diseñando dependiendo de lo que se aísla en el hemisferio sur. Utilizamos esa información para ir diseñando las vacunas que vamos a utilizar en invierno en el hemisferio norte. Hasta, si vemos la gráfica del año pasado, el año pasado lo que predominó fue influenza tipo B. Este año, ya por mucho, pero por muchos miles de casos más, hemos visto casos de influenza H3N2. Entonces, afortunadamente la vacuna de este año, la que se diseñó este año para el hemisferio norte, es una vacuna que incluye una cepa de H3N2, tanto la trivalente como la tetravalente, pero sí va a necesitar mucha difusión y obviamente en la medicina privada esperemos que haya suficiente abasto, pero más allá del impacto que podamos tener en la medicina privada, pues esperemos que también haya un suficiente abasto para la población de la medicina pública. Ya hablábamos de eficacia. Fíjense, la eficacia, años de 29% de eficacia en esta temporada de 2018-2019. Entonces, dependemos muchísimo de la inmunidad de rebaño. Cuando alcanzamos tasas de vacunación poblacional arriba del 60%, sinceramente importa poco que sea tan baja la eficacia de la vacuna per se. El problema es que difícilmente alcanzamos
esas tasas de vacunación. Entonces, tenemos algunos diferentes tipos de vacuna. En realidad en México tenemos disponible vacuna trivalente y tetravalente. En Estados Unidos está disponible una vacuna de virus vivos inhalada. Algunos de nuestros pacientes pueden buscar la posibilidad de ir a vacunarse con esta vacuna inhalada a Estados Unidos, dado que estamos relativamente cerca de la frontera. Sin embargo, es importante recordar que si nuestro paciente está profundamente inmunosuprimido, está contraindicada esta vacuna. Recordemos que estos pacientes inmunosuprimidos pueden generar shedding viral prolongado, pueden estar excretando virus de manera prolongada, virus asociado a la vacuna, y es aquí donde se generan el mayor número de mutaciones. Ese ha sido, por ejemplo, una de las razones grandes que ha detenido a la generación de vacunación de SARS-CoV-2 o contra SARS-CoV-2 de manera inhalada. Entonces, ¿es mejor la tetravalente que la trivalente? Pues esa es una pregunta difícil. Yo diría la que haya, ¿no? Si en ese momento tengo solamente trivalente, no debo perder la oportunidad de vacunar a mi paciente. La vacunación se lleva a cabo en momentos y nunca debo perder el momento ni la oportunidad de vacunar a mi paciente. Si le digo, es que ahorita tengo pura trivalente, pero fíjate que la semana que entra me va a llegar tetravalente, date una vuelta la semana que entra, tenemos un gran riesgo de que el paciente no regrese. Entonces, no pierdan estas ocasiones en vacunación. Ciertamente que la vacuna tetravalente nos ofrece un poquito más de protección contra influenza B, pero los años en los que realmente ha predominado influenza B han sido excepcionalmente raros, como ocurrió el año pasado y como muy probablemente no va a suceder este año en Monterrey. El riesgo de anafilaxis es muy bajo y es importante recordar que dependiendo de la inmunocompetencia de mi paciente puedo determinar la dosis. Una de las cosas importantes es que en Estados Unidos está disponible Fluzone cuadrivalente de alta dosis, que implica la aplicación de 0.7 mililitros a mis pacientes mayores de 65 años, que esto termina equivaliendo a 60 microgramos, en esos 0.7 mililitros. Y una vez podría decir, híjole, pero es que no la tengo disponible en México, ¿de qué me sirve saber eso? Bueno, la verdad es que esa eficacia elevada del adulto mayor con Fluzone alta dosis también se alcanza perfectamente si simplemente ajustamos la vacuna que sí tenemos disponible en México y se la damos a doble dosis a nuestro paciente mexicano. Probablemente vaya a tener que pagar el doble, pero esto no necesariamente es algo malo, y creo que mientras no tengamos disponible inmediatamente o fácilmente accesible Fluzone de dosis alta, deberíamos favorecer entre nuestros colegas el uso de dobles dosis de vacuna de influenza. ¿Y hay algún estudio de esta eficacia de la doble dosis? Sí. Afortunadamente hay muy buenos estudios en el adulto mayor y en el adulto usuario de hemodiálisis. En esos dos grupos hay estudios donde la doble dosis de vacuna de influenza es mucho más inmunogénica y previene más infección por influenza. Estas dos poblaciones tienen esta respuesta dosis dependiente de vacunación y sí se benefician. Está muy bien justificado, y no solo justificado, es bastante seguro en cuanto a efectos adversos. Los pacientes no presentan un mayor número de eventos adversos serios asociados a utilizar la doble dosis. ¿Cuánto se tendrían que esperar para ponerse la siguiente dosis, o se la pueden poner al mismo tiempo? En el mismo momento, sí, en lugar de cargar una sola dosis en la clínica se carga doble dosis. Incluso en cuanto a temas de volumen, se evaluó si el volumen era demasiado como para que generara más reacción adversa local, pero en temas de dolor se comportó muy similar a dosis simples. ¿Pero se puede solicitar eso a los que están aplicando la vacuna? Que se le aplique? No, en la medicina pública no, pero bueno, ese sería un tip para su práctica privada. Nuevamente, o sea, parecería o uno pensaría que no se pudiera ver mal
o algún colega nos pudiera ver mal, pero en realidad es un ganar-ganar para todo el mundo. El paciente termina con más inmunogenicidad y pues uno termina aplicando más vacuna. Eso debería ser algo que deberíamos voltear a ver entre nuestros colegas como algo bueno, no como algo malo. Por ahí, por si ven a alguien que haga eso, para que no digan, es un centavero, le quiere sacar más dinero al paciente. No, en realidad es medicina basada en evidencias. Muy bien, entonces pasando a neumococo. Neumococo se debe de aplicar vacunación en todos los adultos mayores de 65 años y teníamos dos tipos de vacunas. Teníamos vacuna 13 valente y teníamos vacuna 23 valente. Y quiero hacer un espacio para hablar de interacciones. Tanto 13 valente como 23 valente interactúan de manera importante con la vacuna de zóster vivo, que es la que tenemos disponible en México. Zostavax, no así con Shingrix. Entonces, ojo con eso. Estas vacunas que tenemos aquí, los serotipos contra los que protegen, una de ellas está dirigida para ser mucho más fácilmente inmunogénica y proteger contra serotipos que más frecuentemente producen enfermedad invasiva, mientras que la otra está diseñada para proteger contra los serotipos que más frecuentemente ocasionan infección en general. Es decir, una me protege contra los serotipos que matan a mi paciente y el otro contra los que hospitalizan a mi paciente. Entonces se complementaban muy bien y era importante aplicar las dos. Sin embargo, a partir de este año estamos muy contentos porque aunque todavía no es una realidad en México, ya es en Estados Unidos. Muchos de nuestros pacientes tienen acceso a ir a vacunarse a Estados Unidos y muy seguramente pronto nosotros tendremos acceso en nuestro país. Pero ya tenemos vacuna neumocócica 15 valente y 20 valente. Entonces voy a dedicar unos minutos a esta plática como para actualizarnos en ese tema, para que en cuanto las tengamos disponibles o si acostumbramos a mandar a nuestros pacientes a vacunar a Estados Unidos, sepamos muy bien cómo hacerlo. Nada más algunas diferencias. Recuerden que una es una vacuna polisacárida y la otra es una vacuna conjugada. Entonces, la polisacárida induce respuestas independientes de células T, mientras que las conjugadas inducen respuestas dependientes de células T y de células B. ¿Por qué nos interesa dar vacuna conjugada en el adulto mayor? Hemos visto que por estos efectos de la inmunosenescencia, el adulto mayor sí depende muchísimo de la aplicación de al menos una dosis de vacuna conjugada. Entonces, este era el esquema previo. Aquí tenemos 2021, así es como se veía el esquema del año pasado, pero este es como se ve el esquema nuevo. Entonces, en el escenario 1, donde yo tengo un adulto mayor que nunca ha recibido una vacuna neumocócica conjugada, ¿qué tengo que hacer? Una de dos cosas. O lo mando a que se aplique una neumocócica 20 valente, una nada más, o lo mando a que se aplique una neumocócica 15 valente y luego una polisacárida 23 valente, ¿sí? Donde antes este esquema decía 13 valente y 23 valente, ahora dice 20 valente solita o 15 valente y 23 valente. Y fíjense cómo nos marca que es muy importante que la separación entre la 15 valente y la 23 valente, igualito que con la 13 valente y la 23 valente, debe de ser al menos de 8 semanas. Al menos 8 semanas tenemos que esperar entre 13 valente y 23 valente o entre 15 valente. Me gustaría esperar un año. Pero si es un paciente profundamente inmunosuprimido o con un muy alto riesgo, al menos 8 semanas de separación. Un paciente que cumplió 65 años y que ya recibió una 23 valente,
una polisacárida, pero nunca ha recibido una conjugada. Si ya pasó al menos un año, debe recibir o una 15 valente o una 20 valente. Lo que encuentre, lo que tenga. Ojo, porque fíjense cómo arriba, en el primer escenario dice, se puede considerar 8 semanas, se recomienda un año. Y abajo dice, cuando menos un año de separación. Aquí sí no hay flexibilidad. Si primero por cualquier razón puse una 23 valente y me adelanto a antes de un año poner una 15 o una 20 valente o una 13 valente, en caso de que esté hablando de un paciente actual en México, el paciente puede presentar una reacción adversa importante. Esos pacientes sí hacen rash, hacen fiebre, pueden generar tanta respuesta inflamatoria que puedan terminar en el hospital. Entonces, súper importante una de dos cosas: o acordarme siempre de que mi paciente se vacune en orden, que luego el orden, acordarnos, es facilito porque pues van en orden de número. O sea, primero se pone la chiquita y luego se pone la grande, primero se pone la 15 valente y luego la 23 valente, primero se pone la 13 valente y luego la 23 valente. Pero si por cualquier razón, por acceso, por desinformación, por lo que ustedes quieran, primero puse la 23 valente, entonces sí o sí, por seguridad del paciente, me tengo que esperar cuando menos un año para poner la 13 o 15 o 20 valente. Súper importante, porque es ese tipo de cosas que cuando nos equivocamos, a lo mejor no le pasa nada al paciente, a lo mejor dermatosis, a lo mejor fiebre, a lo mejor se siente mal, pero a lo mejor no le pasa nada a largo plazo. Sin embargo, ese tipo de cosas sí generan experiencias que terminan alejando a nuestros pacientes de la vacunación. Les va mal y empiezan a decir, es que cuando a mí me vacunan me va muy mal, me pongo muy mal, no me quiero vacunar, no me vacune, doctor, porque la última vez que me vacunaron me puse súper mal. Debemos recordar no hacer pasar a nuestros pacientes por esto, porque podemos entrar en esos escenarios donde los pacientes se sienten muy mal y ya no se quieren vacunar. Pero a veces desde la primera dosis, o desde la 1. Desde la 13 valente. O sea, a veces con cualquier influenza o con cualquier enfermedad de la Sí. Y digo, la verdad es que al final pues, son reacciones inmunogénicas, ¿no? Y es difícil poder hacer llegar el mensaje al paciente que se va a sentir mal, ¿no? Le va a dar fiebre a lo mejor. Pues sí, eso siempre es una posibilidad. Hay que premedicarlos. Bueno, tampoco no tiene nada de malo, ¿eh? Hay muchos estudios donde absolutamente no reduce la inmunogenicidad de ninguna vacuna de las que se han estudiado con premedicación. Entonces, pues no, en ese sentido no hay ningún problema. Por otro lado, el paciente que ya recibió una conjugada, una 13 valente a cualquier edad, debería, cuando cumpla los 65 años, recibir al menos una 23 valente. Entonces, esos son los escenarios nuevos, a diferencia de lo que veíamos de los 3 escenarios que veíamos el año pasado. Se pone un poco más complejo porque entran a la ecuación la 15 valente y la 20 valente, pero en realidad lo que tenemos que recordar es que 20 valente en realidad termina siendo el trabajo de las dos. Entonces, si pongo una 20 valente ya no tengo que preocuparme por todo lo demás. Y en Estados Unidos el tema de refuerzo, el tema de booster, es muy controversial. Como les decía, las recomendaciones de booster eran muy sólidas hace unos años y hoy en día no lo son tanto, precisamente porque tienen una bastante decente campaña de vacunación antineumocócica que ha hecho que disminuyan mucho los casos de enfermedad invasiva y que bueno, se hayan podido, o que haya algunos médicos que sugieran relajar un poquito el tema de vacunación en cuanto al neumococo. Y es importante no importar directamente esas recomendaciones sin saber la razón de las recomendaciones, ¿no? Si en Estados Unidos pueden hacer eso, relajar un poquito, pues es porque han trabajado duro para tener una buena cobertura de vacunación antineumocócica, que no necesariamente es el caso en nuestro país. ¿Y esta vacunación de cada 5 años ya? En Estados Unidos, por ejemplo, ya no está recomendada. En México sería difícil dar una recomendación basada en evidencias. Probablemente no esté mal. Lo peor que puede pasar es que termine el paciente gastando un poco más por el tema de vacunación. Pero se quitó del esquema
por la disminución tan importante que hubo en casos de neumococo en Estados Unidos, que no necesariamente aplica en la población mexicana. Entonces, no hay evidencia suficiente para recomendar en contra o a favor de estar revacunando a nuestros pacientes cada 5 años. Creo que en ese escenario, pues yo me inclinaría hacia vacunarlos, pero al final va a terminar siendo una recomendación, vaya una decisión de cada uno de nosotros en conjunto con nuestros pacientes, porque no tenemos suficiente evidencia epidemiológica mexicana como para decir si eso se pudiera o no hacer. Hablando de zoster, pues recordemos que zoster es una entidad donde tenemos una reactivación posterior a una primera infección. Es decir, es gente que ya en alguna vez en la vida le dio varicela y que asociado a la inmunosenescencia o a la inmunosupresión por algún otro tipo de enfermedad, como diabetes, como obesidad, pues presentan una cantidad baja de linfocitos específicos contra herpes tipo 3, y al tener esta disminución en el número de anticuerpos, pues presentan reactivaciones de estas partículas virales latentes en los ganglios posteriores. Entonces, la neuralgia postherpética afecta muchísimo a nuestros adultos mayores, les va súper mal, desafortunadamente. Tiene uno que empezar a usar opioides y luego vienen todos los problemas asociados a los opioides y luego uno quiere usar antineuríticos y luego se marean y luego se caen y es horrible, es una pesadilla. Y afortunadamente tenemos maneras buenas de prevenir todos estos escenarios. Entonces, dos cosas: en México está disponible la vacuna de virus vivos contra zoster, que es una vacuna buena, pero es una vacuna ya de la generación anterior, hablando en cuanto a tecnologías de generación de vacunas. En el adulto tiene una eficacia que ronda el 60%, y tomando en cuenta que tenemos nueva vacuna que es una vacuna recombinante adyuvada. Esta vacuna recombinante adyuvada, al no ser una vacuna de virus vivos, no tenemos la limitación de la inmunosupresión, podemos vacunar a cualquier paciente. Tenemos estudios de adultos mayores trasplantados renales, trasplantados hematológicos, que les va súper bien en cuanto a seguridad y eficacia con Shingrix, que Shingrix es esta vacuna nueva. Les prometo que GSK no me está pagando nada por el comercial, pero yo sí estoy contento porque ya próximamente, diciembre, enero, vamos a tener Shingrix en México. Hasta el momento, lo que hacía yo al menos es que mandaba a mis pacientes a la frontera a vacunarse, y bueno, todo un lío. Entonces, buenas noticias: diciembre, enero ya vamos a tener Shingrix en México. Malas noticias, pues va a estar igual de cara que en Estados Unidos. En los análisis de costo que se ha hecho sobre la vacuna para decidir el precio en México, toman en cuenta como la cantidad de dinero que gasta el paciente en trasladarse y hospedarse en un viaje internacional, y entonces va a ser una vacuna cara, arriba de 10,000 pesos. Aquí en Facebook tenemos una pregunta. Ajá. De parte de Gustavo Torres, pregunta: paciente esplenectomizado que se vacunó hace 10 años, ¿cuándo debe recibir un booster? Depende de la pregunta de la vacuna. Si estamos hablando de vacuna neumocócica, al menos cada 5 años. Este paciente es fundamental que esté vacunado, y con las nuevas vacunas, de preferencia, lo ideal sería revacunarlo con una 20 valente al menos, o si no, con una 23 valente, dependiendo de la disponibilidad. Es importante con el esplenectomizado, adulto mayor o no, también tomar en cuenta que ese paciente debería recibir vacunas meningocócicas, sus 2 variantes, que desafortunadamente en México solo tenemos una de las variantes de vacuna contra meningococo, pero igual solemos mandar a nuestros pacientes a Estados Unidos a recibir sus 2 tipos de vacunación contra meningococo. Y este paciente esplenectomizado o con asplenia funcional es también el paciente que debe estar recibiendo boosters o refuerzos, no solo de neumococo, sino también de meningococo. Recordemos que no es el único, o estos 2 no son los únicos encapsulados que debe estar recibiendo el paciente esplenectomizado. Hemófilos influenza tipo B también es una vacuna que a veces se nos olvida en el esplenectomizado,
pero que también es muy importante. Entonces, siguiendo con la plática de Shingrix, es como les comentaba, una vacuna muy inmunogénica, muy eficaz, y no solo eso, Shingrix ha demostrado eficacia en reducción de neuralgia postherpética. O sea, no solamente vamos a prevenir de reactivaciones, que puede ser en el paciente que ya tuvo reactivación o que nunca ha tenido reactivación, pero en el que ya tuvo reactivación y quedó con neuralgia, puede potencialmente también beneficiarse de la vacuna en cuanto a reducción de neuralgia. Sí que se va a beneficiar en cuanto a la aparición de nuevos cuadros, pero como beneficio adicional, además pareciera tener este efecto sobre neuralgia, que es muy importante lo debilitante que suele ser para nuestros pacientes. ¿Sostavax no ha demostrado eso? No, doctor. Yo tengo la impresión de que sí, que mejoran. Es como medio controversial, y es muy limitado el porcentaje de pacientes que lo reportan. Pero con Sostavax sí es así como contundente la respuesta. Y obviamente que ayuda mucho que sea una nueva tecnología, nueva entre comillas, porque ya ni siquiera es la más nueva, el que sea una vacuna recombinante, pero el adyuvante hace totalmente la diferencia, porque en los estudios iniciales, donde solo se aplicaba la vacuna recombinante sin adyuvante, no teníamos estos efectos ni sobre neuralgia ni sobre reactivaciones, que ha venido a resultar una vacuna muy buena, que esperemos que conforme vaya avanzando el tiempo se vaya volviendo más barata y más accesible, porque yo creo que la única desventaja de Shingrix es su precio. Aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo sigue siendo una vacuna muy cara. Para que no digan que estoy promocionando a gente que... Yo tengo una, no sé si vas a comentar, no sé si ya tengo práctica vacunada con Sostavax, ¿cuándo lo puedes tener? Esa es una súper buena pregunta. Shingrix se debe vacunar al paciente a partir de los 65 años, mientras que, Sostavax a partir de los 65 años, mientras que Shingrix puedo vacunar a mis pacientes desde los 50 años, o tenemos estudios de eficacia que nos permiten empezar a vacunar desde una edad más temprana y no tener que esperar hasta que el paciente sea un adulto mayor. Sin embargo, si el paciente ya recibió una vacuna de virus vivos, ¿en qué momento puede recibir una vacuna recombinante? Cuando quiera, en el momento que quiera. Otra pregunta muy común es, después de un evento de reactivación, ¿cuándo puedo vacunar a mi paciente con Shingrix? Ojo, porque las vacunas de virus vivos, cuando el cuadro está activo, no las puedo utilizar, pero con vacunas recombinantes tampoco. Tan pronto como dejen de aparecer nuevas lesiones, ya puedo vacunar a mi paciente. O sea, hay pacientes que 14, 16 días después de haber empezado con el cuadro ya se están vacunando contra reactivación. Entonces, una ventaja tremenda. Desventajas grandes, que son 2 dosis en lugar de una, a comparación de la vacuna de virus vivos, y que es una vacuna muy inmunogénica. Esta sí es la vacuna que cuando mando a mis pacientes les digo desde el principio, y te vas a sentir requete mal, muy mal. Vete preparado psicológicamente desde ahorita. Ya no fue. A que vas a perder ese día. Sí, se vacunan los pacientes y todo el día siguiente son zombies, porque es muy inmunogénica, genera un montón de anticuerpos y el paciente se siente muy mal, mucha fiebre, muchas mialgias pasajeras y que se pueden atenuar con paracetamol, pero muy molesta la vacuna. Entonces, ¿y Sostavax cuánto debes esperar? En Sostavax varía, depende de la recomendación, porque la verdad es que esa es una recomendación de experto, no hay como estudios detrás de eso. Hay quienes dicen que tan pronto como 2 meses, hay quienes dicen que de preferencia te retrases 6 meses antes de empezar a aplicarlo. Entonces, pues son oportunidades perdidas, ¿no? Como las que platicábamos ahorita. Porque si uno ya tiene al paciente ahí contenido porque acaba de llegar por un cuadro, pues bien pronto podemos empezar el esquema de vacunación. Es esa vacuna que sí, sin lugar a dudas, en cuanto llegue en diciembre, enero, voy a estar hablando así, a pedir a mi consultorio, porque es una vacuna buena, en los pacientes post-trasplante, en protocolo de trasplante, de cualquier tipo de trasplante,
fabulosa vacuna. Sí nos encanta utilizarla en todas las poblaciones estudiadas, implicando también al adulto mayor, muy inmunogénica, muy inmunogénica. Fíjense acá abajo están las cifras de efectividad. Si yo veo el adulto mayor de 60 a 69 años y voy a poner mi puntero porque si no, no me ven, 60 a 69 años, Shingrix eficacia 97%, Zostavax 64%. Pero si me voy a 70 a 79 años, Zostavax baja desde 41% de 70 años hasta 18% de los 79 años. O sea, casi ya estoy cerca de inyectarle agua a mi paciente, agua cara, acuerdo. Mientras que la vacuna de Shingrix, aún a los 79 años, mantiene una eficacia del 91%. Entonces, ya me puse triste yo con un no, es lo que hay y uno trabaja con lo que hay en ese momento y de eso a nada, eso, sin lugar a dudas. Pero solo les comparto mi felicidad de que en unos cuantos meses ya vamos a tener una mejor opción para vacunar a nuestros pacientes. Lo único malo va a ser el precio. Muy malo. Es una vacuna buena, bonita, no barata, definitivamente. Pero que afortunadamente al ser una vacuna recombinante, esencialmente se puede mezclar con casi cualquier vacuna. Y es un tema que no hemos tocado durante la plática, pero recuerden que casi todas las vacunas se llevan muy bien entre ellas, hay poquitas excepciones. Entonces esos escenarios de momentos o de aprovechar momentos para vacunar a mi paciente, aprovechen también que sean momentos de que el paciente no se lleve una vacuna, que se lleve 2, ¿sí? Que se lleve 3. A veces ya con 3 el paciente sí se pone realmente, ¿no? Porque luego por ahí dice el doctor Fauci que para eso los humanos tenemos 2 brazos, para ponernos una vacuna en un lado y una vacuna en el otro. Ya cuando implicamos las piernas, los pacientes empiezan a poner medio resistentes. Generalmente los reservamos como para los pacientes que ya estamos muy apresurados con cáncer o protocolos de trasplante que nos urge que tengan algo de protección contra enfermedades ahora que se van a enfrentar a periodos de inmunosupresión muy profundos. Pero en el adulto mayor tranquilamente puedo aprovechar una visita de seguimiento para poner una vacuna en cada uno de los brazos y casi todas se llevan muy bien. Las excepciones serían, por ejemplo, las vacunas de virus vivos, que no se llevan tan bien con todas las vacunas, o si voy a aplicar una vacuna de virus vivos, sí tengo que asegurarme que la otra con la que le estoy mezclando se lleve bien. Neumococo, por ejemplo, no se lleva bien con Zostavax. Neumococo no se lleva bien con meningococo. Esencialmente neumococo es problemático, tengan cuidado con eso. Pero neumococo se lleva fantástico, por ejemplo, con influenza. Influenza se lleva fantástico con COVID. Entonces, así aprovechar esos momentos para vacunar a nuestros pacientes. De tétanos y difteria no voy a ahondar mucho porque nuestra población geriátrica no es muy diferente a la población general. Solamente recordarles que cada 10 años nuestros pacientes deben estar recibiendo un refuerzo para tétanos y difteria. Y si es que nunca han tenido TDAP, deben ser esa TDAP y luego cada 10 años TDAP. Que aparte de Bostrix en México es una vacuna que afortunadamente es muy barata y muy accesible para nuestra población. Con pertusis hablamos de lo mismo, solamente quiero tomar ya 2 o 3 minutitos porque cada vez tenemos más adultos mayores viajeros, ¿sí? Se lo merecen totalmente. Ahorraron, trabajaron toda su vida y quieren irse por el mundo y eso está súper bien. Es importante que promovamos eso como parte de su salud, pero de preferencia debemos favorecer que lo hagan con seguridad. Entonces, algunos puntos en nuestros adultos mayores viajeros, pues es importante evaluar el riesgo que tienen dependiendo del país que están visitando. Ustedes fácilmente pueden entrar a cdctravel.com. Yo no me sé las recomendaciones de cada país de memoria, jamás, es un imposible. Alguien muy brillante tal vez lo sepa, pero yo no. Volteo la pantalla de la computadora y enfrente al paciente pongo cdctravel.com y pongo el país a donde van a ir y ahí vienen las recomendaciones por país de vacunación que se deben de llevar o que debemos estar seguros
de que vayan vacunados. Algunas de ellas, por ejemplo, hepatitis A, que en teoría en México la cero prevalencia de adulto mayor para hepatitis A es alta y no muchos de nuestros pacientes requerirían vacuna de hepatitis A. Hepatitis B, que como les platicaba, sí se requiere y sí es muy importante para muchos viajeros a muchos países, particularmente América del Sur y África, y que muchas veces nos confiamos porque creemos que obviamente ya lo recibió en su cartilla de vacunación de la infancia y a veces nos preguntamos si realmente había vacuna de hepatitis B cuando eran niños o si donde vivían había vacuna de hepatitis B. Entonces, la cero prevalencia de hepatitis B, a diferencia de hepatitis A en nuestro adulto mayor, sí es mucho más baja que en la población general. En cuanto a temas de diarrea del viajero, súper importante que nuestros pacientes, si van a viajar a un sitio donde la tifoidea es endémica y no tienen exposición frecuente pues, a fecalismo como tal, deberíamos estar pensando en vacunarlos contra tifoidea. Recuerden que tenemos dos tipos de vacuna contra tifoidea, una viva y una no viva, una oral y una intramuscular, protección de 2 y de 5 años, que son temas ya un poquito más específicos, así como de medicina del viajero, pero al menos saber que existen y que potencialmente mi paciente adulto mayor viajero pudiera llegar a necesitarlo. Fiebre amarilla es un tema súper importante discutir con el paciente adulto mayor, porque recordamos que a partir de los 65 años es una vacuna de virus vivos y a partir de ese momento se empieza a elevar la posibilidad de encefalitis asociada a vacuna. Entonces, si mi paciente va a ir a un país donde hay fiebre amarilla, tengo que explicarle muy cuidadosamente que tiene riesgo de encefalitis si se vacuna y que probablemente no lo vayan a dejar entrar si no se vacuna. Entonces, debe de ser un riesgo muy bien consensuado entre médico y paciente, pero eso sí es un tema. O sea, tener encefalitis por fiebre amarilla sí es una catástrofe y sí está de pensarse dos veces, ¿no? Si mi adulto mayor es muy aventurero, pues bueno, lo apoyo y absolutamente mejor que se vaya con vacuna que sin vacuna, pero que sepa que el riesgo viene desde casa. Algunas condiciones especiales, ¿a quién no vacunar? Con influenza no debería vacunar a los pacientes que desarrollaron Guillain-Barré. ¿Cuándo? 4 semanas dentro del desarrollo de Guillain-Barré. Yo dudo muchísimo que alguien que hace 4 semanas le acaba de dar Guillain-Barré esté pensando en irse a vacunar contra influenza. Pero es una mala concepción que está muy arraigada en la población. Le dio Guillain-Barré hace 30 años, no lo vayas a vacunar contra influenza. Eso es una falacia. Entonces, sí es importante tomar en cuenta el antecedente de Guillain-Barré cuando voy a vacunar al paciente, pero que no haya tenido en las últimas semanas, no en la vida. Y en cuanto a varicela y a las otras vacunas de virus vivos, fiebre amarilla, recuerden la inmunoincompetencia o la inmunodeficiencia. Si voy a utilizar una vacuna de organismos vivos, debo de hacerlo mucho cuidado. Como conclusiones, la medicina preventiva aplica también para el adulto mayor. Muy importante, particularmente aplica para el adulto mayor. Son poblaciones altamente susceptibles a infecciones prevenibles por vacunación y actualizarse en la materia siempre es muy importante. Así que muchas gracias por interesarse por este tema. La educación del paciente es parte de la prevención. Entonces, la consulta de vacunación sí que debe involucrar inyectar al paciente que se vaya con su vacuna, pero también recordarle por qué es importante seguirse vacunando. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones dan para aquellos pacientes que se vacunaron una sola vez, como bien dice la doctora, contra influenza y tuvieron una respuesta así que ya le agarraron fobia a la vacunación? O sea, ¿se puede sugerir que se dirija con el alergólogo o de plano es premedicar, ¿no? Sí, implica mucha plática previa. Antes de que la respondas, ¿puedes repetir la pregunta para que... Sí, claro que sí. Por acá preguntan qué cosas podemos hacer para estos pacientes que ya tienen pues, un poquito de renuencia de vacunarse con influenza por haber presentado eventos adversos. Lo primero es platicar con ellos y decirles que cada año la vacuna de influenza es diferente y por lo tanto cada año la potencial respuesta
también puede serlo. Es importante, como dice el doctor, si ya tuvo una mala experiencia, darles un poquito de paracetamol o un muchito de paracetamol para tratar de que la respuesta adversa no sea tan importante. Ahora, platicamos el tema del alergólogo, y es que no todos los pacientes que presentan una reacción adversa a la vacuna de influenza es porque están presentando una reacción alérgica. De hecho, la minoría de los pacientes que presentan una reacción adversa a influenza es porque hayan hecho alergia a la vacuna. Si yo tuviera un paciente verdaderamente alérgico, pues entonces puedo utilizar vacuna recombinante, que es un poquito más cara, pero que está ampliamente disponible en nuestro país. Y a veces, aunque el paciente no tenga una indicación precisa, y esto sí es nada basado en evidencia, esto es opinión de Eduardo Pérez, a veces si les decimos, bueno, es que te pusiste la de huevo, ¿no? La que se genera ahí en el huevo, vamos a ponerte esta otra que es recombinante, que aparte es cuadrivalente, que probablemente te va a quedar mejor. Entonces, a veces podemos abrir ahí nuevamente la puerta de que el paciente se empiece a revacunar. Obviamente no hay que tratar de desinformar a los pacientes, pero sí hay que tratar de involucrarlos en esa prevención primaria y secundaria que involucra la vacuna de influenza. Doctora, perdón, Había leído por los años que, por ejemplo, si el paciente está muy sintomático, pudieras poner alguna antibiótico que recomiendas, porque había mucha controversia en eso, no sé. ¿Algún antiviral? Sí, por ejemplo, no sé, tienen influenza, hacen un cuadro con fiebre, con gripa, 1 o 2 días así sintomáticos, ¿qué tanto está indicado dar, por ejemplo, ribavirin, o sea, algún antiviral leve con los síntomas? Entonces, sí, que no, que ya no soy la verdad. Si hay alguna indicación específica. cuando el paciente desarrolla enfermedad tipo influenza, o sea, como tal, por definición, tos, fiebre, en temporada de influenza, posterior a la vacuna de influenza, lo más probable es que le dio influenza porque le iba a dar, no porque le tocaba la vacuna. Y si desarrolla enfermedad tipo influenza, pues hay que darle tratamiento de influenza, no por la vacuna, pero porque potencialmente pueda tener influenza. Como tal, por efectos secundarios de la vacunación, no estaría recomendado dar antiviral. El uso de antiviral posterior a vacunas como reacciones adversas está muy bien documentado. Vacuna de varicela en pacientes que se someten a un tipo de inmunosupresión potente, como por ejemplo pacientes que se vacunan contra varicela y que están en lista de espera de un riñón y llega un riñón y que les dicen, oye, te acabas de vacunar, estás dispuesto a meterte una inmunosupresión muy importante, a que te dé pues metilprednisolona y a que te dé timoglobulina y a que potencialmente te vaya a dar varicela porque te acabas de vacunar. Bueno, en ese tipo de casos podemos dar antivirales dirigidos a ese paciente. De principio le vamos a empezar a dar aciclovir desde el día 1 del trasplante, ¿no? Pero fuera de eso, como tal, no hay indicaciones claras de utilizar antiviral posterior a la vacuna. Entonces, con toda confianza puedes darle varios piquetes con varias vacunas. Sí, ojo con neumococo, ojo con vacunas de virus vivos. No quise dedicar tiempo, por ahí si alguien quiere lo podemos comentar después a más detalle, a vacuna bivalente de COVID, que ahorita es un tema y estoy seguro que 1000 pacientes les van a preguntar. Resumidas cuentas, es una vacuna que tiene aprobación de FDA y de CDC para aplicarse independientemente del número de dosis previas e independientemente del tiempo previo desde la última vacuna, porque no es un booster, sino es una nueva vacuna que tiene 2 cepas de SARS-CoV-2 diferentes, B4 y B5 y virus wild type, y es una postura totalmente personal, muy personal mía y de muchos expertos del campo en todo el mundo, que probablemente sea una vacuna que no sea necesaria en este momento para la mayoría de nuestros pacientes. Mi postura es que yo no vacunaría en este momento, ahorita, hoy en día, a mi abuelo o a mi abuela o a mi papá o a mi mamá con esta nueva vacuna, su última vacuna, o si tiene un esquema completo de 4 vacunas de RNA, independientemente de cómo estén mezcladas ahí entre ellas,
pero esa es mi opinión personal y la opinión de muchos otros médicos, donde en este momento toda la información es en animales y no tenemos nada de información pues en humanos. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Lalo. La verdad es que es muy buena plática. Creo que nos va a funcionar a todos. Son temas que a veces dejamos de lado y que todos creo que en nuestra práctica tenemos estas dudas y dudas de los pacientes. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Lalo, de verdad, muchas gracias por el apoyo y por la